Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este 9 de julio del 2025. Desde Tampa, Florida, soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo episodio de su podcast favorito, Conserva la Voz. Un podcast dedicado a los conservadores, pero también a todos aquellos que buscan una mirada distinta en cuanto a lo que nos presentan los principales medios de comunicación, claramente alineados a la izquierda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Esta jornada de miércoles, ya a mitad de semana, tenemos bastantes temas que abordar. Creo que el más importante en este momento, lo que está ocurriendo en nuestro país, en el sur sobre todo, con estas severas inundaciones, son repentinas, además que no solo han causado estragos recientemente en el estado de Texas, ahora también tenemos que lamentar el ocurrido en Nuevo México, al sur de Nuevo México, donde lamentablemente 3 personas han perdido la vida. En un refugio de verano, un popular refugio de verano, después de que las lluvias pues pasaran por ahí, y son lluvias repentinas, como les decía. Lamentablemente hay un hombre y 2 niños que fueron arrastrados por las aguas de esta inundación. Se ha informado de otras 3 personas desaparecidas. No estaba claro de inmediato por la mañana de hoy, miércoles, si se trataba de estas mismas 3 personas. Sin embargo, el parte oficial indica que hay 3 personas que han perdido la vida. Hay equipos de emergencia que han realizado 85 rescates en aguas rápidas en el área de Nuevo México, incluidas personas que quedaron atrapadas en sus casas, automóviles. Esto es parte del trabajo que viene realizando el Departamento de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias en el estado de Nuevo México. Ayer lo mencionábamos que las autoridades decían que el mal tiempo, no solo en Texas, también habíamos dicho que iba a causar estragos en parte de Carolina del Norte, y estamos ya viendo la información que en el estado de Nuevo México otra vez se tiene que dar esta mala noticia relacionada con las inundaciones, y al parecer todavía queda bastante lluvia que va a caer en varias regiones de nuestro país. Como siempre, tiene que ser el llamado a la conciencia de quienes están visitando sectores o quienes conocen, que tal vez están acostumbrados a ciertos sectores, y que advertencias, ya sea del Departamento de Seguridad Nacional, bomberos, de las autoridades locales, que le dicen tenga mucho cuidado con la crecida de ríos o con las sorpresivas crecidas de río, para que así usted tome en serio esas recomendaciones. Estamos hablando de la vida de usted, de sus familias, o no, de su familia, si es que está visitando ciertos lugares. Si no conoce además ciertos lugares, tome muy en serio las recomendaciones para así evitar este tipo de tragedias. Nuestras oraciones con quienes han perdido lamentablemente la vida a raíz de estos fenómenos naturales, a raíz de estas inundaciones. Cambiando de tema, también tenemos que ir diciendo que esta jornada, este 9 de julio de este 2025, pues lo que se esperaba, ¿no? El médico de Joe Biden se negó a testificar sobre el deterioro de salud de pues, su paciente, y se declara en quinto lugar, respondiendo al panel médico. Cuando hablamos de esto, pues nos referimos a la quinta enmienda, ¿no? Hay gente que simplemente puede acogerse a la quinta enmienda, no declarar simplemente nada. Y este doctor de Joe Biden, el doctor O'Connor,
ha sido llamado para testificar ante el Comité de Supervisión, se acogió a la quinta enmienda. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, ha citado a este doctor O'Connor para que testifique sobre este deterioro de salud, el deterioro cognitivo que abiertamente nosotros lo decíamos incluso antes de que juramentara como presidente Joe Biden, y que fue muchísimo más notorio cuando ya estaba ejerciendo como presidente. Sin embargo, toda esta fanfarrea que montaron los principales medios de comunicación trataron de ocultar algo que era tan evidente, pero pues la verdad siempre sale a la luz. Este doctor Kevin O'Connor, médico de Biden, además de socio familiar, les decía, no ha querido responder a las preguntas, se ha amparado esta quinta enmienda, mientras el pueblo estadounidense pues exige que exista transparencia en esta investigación, pero sobre todo que se dé a conocer desde cuándo se tiene idea, desde cuándo ellos saben que el presidente no estaba en sus cabales, que el presidente no solo cometía errores que podrían ser muy normales y naturales en personas de edad avanzada, como caerse, dormirse. O sea, todo eso lo podemos entender, eso es parte propia de seres humanos que están pasando los 70, llegando a los 80 años. Sin embargo, no se trata de cualquier ser humano. Estamos hablando del primer funcionario público de los Estados Unidos, el presidente de la potencia más grande económica y militar del mundo, y que además era un, entre comillas, presidente electo con la mayor cantidad de votos posibles. Ni siquiera el gran Obama, este gran orador musulmán, Barack Hussein Obama, con todo el respaldo en votación que tuvo histórico, ni siquiera él pudo alcanzar la votación que tuvo su vicepresidente, Joe Biden. Sin embargo, este personaje termina haciéndose cargo del país y lo que se quiere averiguar es si realmente estas decisiones que él tomó las hizo él, qué es lo que su médico también ha ocultado, si es que ha ocultado algo, si es que le han mentido. ¿Quién ha tomado las decisiones detrás de este puesto que se supone ha sido electo por el pueblo estadounidense? Hay muchas preguntas que se tiene que responder al pueblo estadounidense. Hemos visto, escuchado también de quien estaba a cargo de la firma automática del presidente Biden, quién estaba detrás y de todo este conglomerado o equipo que también estaba detrás de dar el visto bueno, la autorización de usar una firma automática presidencial. Estas cosas para nosotros pues nos hace creer que no estamos tan lejos de lo que es una república bananera. Usted puede pensar que allá en México, igual que en Venezuela o este mismo Petro en Colombia, cualquier otro gobierno socialista, se mofa porque generalmente hay fuerzas de ciertas élites o castas políticas que al final son las que terminan tomando decisiones incluso por un gobierno. Pero eso no ocurre solamente allá debajo del Río Grande, al sur. No. Aquí también pasa y hemos tenido en la pasada administración número 46 a un presidente que no gobernaba, o si lo hacía, pues no lo hacía en sus cabales, y había alguien que tomaba decisiones, había alguien que estaba firmando, había otro equipo, grupo. No sabemos si era el mismo partido o eran los allegados Biden. No tenemos idea. Por eso mismo es que se debe llevar adelante una investigación, porque también el pueblo estadounidense merece la verdad. No solamente que se rían en su cara y se salgan con la suya estos que creen que pueden ostentar el poder. Esta gente que cree que puede hacer uso y abuso de un puesto para el cual no lo eligieron, porque se supone que esta gente que estuvo detrás de Joe Biden firmando a diestra y siniestra más de 8,000 perdones o conmutaciones, más de 8,000, ¿cómo es que han logrado eso? ¿Será que hay gente que se ha beneficiado económicamente, que han recibido algún tipo de contribución económica? No sé, pues la familia Biden tiene bastantes señalamientos de haber recibido, o sea, haber incurrido en tráfico de influencias, haber recibido dineros del extranjero.
Y hay bastantes documentales que, no solo documentales, también hay informes en el Congreso que indican que la familia Biden, no solamente Joe, sino sus hermanos, su mismo hijo, han sido beneficiados con contratos interesantes, con sumas millonarias, por el simple hecho de ser familia, o lo que también llamaron en su momento es tráfico de influencias, porque otra vez el señor Tony Bobulinski, David Archer también decía, ¿qué es lo que vende la familia Biden? No venden zapatos, no venden camisas, no, ellos venden la marca Biden. En su momento era vicepresidente y existe documento donde, bueno, en el Congreso existen documentos que indican que pues la familia Biden se ha beneficiado. O sea que antecedentes ya tenemos de la familia Biden, pero ¿qué pasa si este rango ha pasado de la línea de los Biden? Y que detrás de quien estaba ostentando la firma automática presidencial había gente o grupos de personas que estaban viendo cómo beneficiar o conmutar las penas de criminales o personas que han sido procesadas en una fiscalía, que han llegado hasta un juez que tal vez ha determinado cierta condena, pues simplemente los han perdonado. Hay gente bastante interesante que nosotros hemos dado a conocer en este podcast Conserva la Voz, de gente bastante interesante con currículum o con prontuario bastante cuestionable sobre actividades ilícitas. Y esta gente, pues no sabemos, porque la información también no se la da. No tenemos idea si estas personas terminaron pagando para tener esa conmutación. Porque tú puedes pensar que una persona que está en el ejercicio de su presidencia conscientemente podrá revisar 1, 2, 10 casos, vamos a suponer. Porque se supone también que hay personas que tienen unos casos que el trabajo de investigación puede haber sido bastante largo. Y este perdón presidencial requiere que el presidente tome mucha conciencia y tiempo para revisar detenidamente y hacer las consideraciones necesarias para otorgar un perdón presidencial. Y podemos entender que incluso en el deterioro cognitivo de Joe Biden, tal vez sí pudo haber leído 2 o 3 sin dormirse, pero ¿y qué pasa con los más de 8,000? ¿Cómo es que se logran dar estos perdones si hay un presidente que no es capaz de tener, primero, la capacidad cognitiva para poder hacer análisis? Porque eso es lo que entendemos y de fondo ese es el verdadero problema al cual nos estamos enfrentando en esta investigación. ¿Hasta qué punto este presidente estaba realmente en el ejercicio del poder y hasta qué punto realmente tomó decisiones como presidente y no otras personas o otro grupo de personas que tomaron decisiones por él y que tal vez hasta abusaron de un adulto mayor y con un deterioro cognitivo? Todavía estamos ahí en el Congreso, en estas interpelaciones que van a ir haciendo para poder encontrar la verdad en esta investigación y le estaremos dando seguimiento. Para esta jornada también hay una noticia que tenemos que compartir y es que la Corte Suprema ha aprobado los planes de la administración Trump para despidos masivos en agencias federales. Sí, ya la Corte Suprema ha revocado la pausa de un tribunal inferior en los esfuerzos del presidente por reducir el tamaño del gobierno federal a través de despidos masivos en varias agencias. Esta orden se puede interpretar como una victoria para la administración Trump, porque este tribunal superior permite ahora llevar a cabo la orden ejecutiva del presidente Trump del 13 de febrero que exige reducciones de personal a gran escala en todo el gobierno. El fallo, el último de una serie de victorias del presidente Trump en la Corte Suprema, fue apoyado por la jueza liberal Sonia Sotomayor y anula la orden del 9 de mayo de la jueza de Distrito del Norte de California, Susan Ilston, que congelaba los planes de la administración de despidos y cierres de programas. Dado que es probable que el gobierno tenga éxito en su argumento de que la orden ejecutiva y el memorándum son legales y porque se cumplen los demás factores que influyen en si conceder una suspensión
concedemos la solicitud, es lo que indica la orden de la Corte Suprema. No expresamos ninguna opinión sobre la legalidad de ningún plan de reducción de personal y reorganización de la agencia, elaborado o aprobado de conformidad con la orden ejecutiva y el memorándum, es lo que también señala el máximo Tribunal de Justicia. Esta Corte Suprema también ha determinado que Alston, designada por el presidente Bill Clinton, otro progresista, bloqueó la orden de Trump basándose en su opinión sobre la legalidad de la misma y no en ninguna evaluación de los planes en sí, que los jueces señalaron que no estaban ante una corte, o sea, que en esa corte no estaban. En su opinión discrepante, el juez o la juez Ketanji Brown Jackson afirmó que la preservación temporal, práctica y reductora de daños del status quo no era rival para el entusiasmo demostrado por esta corte al dar luz verde a las acciones legalmente dudosas de este presidente en una postura de emergencia. Es Ketanji Brown la que se atreve a hablar o dar este tipo de declaración, y hablando además de ilegalidades o acciones legalmente dudosas. Ketanji Brown, solamente les recuerdo, es esta juez que no es capaz ella compareció ante el Congreso y no fue capaz de definir que era mujer. Claro, es que están tan estupidizados todos estos activistas de izquierda que cuando le preguntas qué es una mujer, no saben qué responderte. Y no porque no lo sepan. No. No vaya a creer que son tan ignorantes que no conocen un poco de biología, que no saben un poco de ciencia o que no pueden analizar su propio cuerpo. No. Es que hay una corriente, esta agenda de género, esta agenda trans, que como te están llevando una mentira diciéndote que no importa que tú hayas nacido hombre, tú ponte vestido, píntate las uñas, píntate los labios y si tú te crees mujer, pues eres una mujer. Y el resto del mundo no solo lo tiene que aceptar, se lo vamos a imponer, le vamos a obligar a que piense de esta manera. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, hacemos todo este trabajo de ingeniería social para que la gente acepte que un hombre puede ser una mujer, aunque esto sea mentira. Y ahí tienes a los principales medios de comunicación repitiéndote esto todos los días. Y después tienes a toda esta industria del entretenimiento, ahí está Netflix ahora. Antes lo teníamos a la gente de Hollywood, que no ha parado en tratar de meternos toda esta basura ideológica progresista y van imponiendo esta mentira como verdad. El siguiente paso de estos progresistas es ir hasta los parlamentos locales y después federales para que si tú no aceptas que ese hombre es mujer, pues entonces vamos a comenzar a sancionarte. Habrá una amonestación verbal inicialmente, después pasarán algún tipo de amonestación económica, dependiendo si estás en el estado de Nueva York o igual en el de California, que es el más progresista. Y si no es suficiente con que te saquemos dinero o te multemos con una sanción económica para que tú aceptes que ese hombre es mujer, pues incluso podemos llegar a la privación de libertad. Pero antes de llegar a la privación de libertad, seguramente ya hemos dañado tu currículum profesional y si tú eres un profesor universitario, por ejemplo, y tú hablas con la verdad y dices que no, un cromosoma XY no puede ser un cromosoma XX. No puede. No puede. Por más que tú quieras creerte que eres una jirafa, por ejemplo, no eres una jirafa, eres miembro de la especie humana. Ese miembro de la especie humana, de los cuales en su generalidad, y hablando de generalidades, para que no exista, pues hay gente que siempre busca, hay casos excepcionales en los cuales pasa esto y biológicamente no, estamos hablando de la generalidad de nuestra especie humana. Y esa generalidad indica que hay hombre y mujer. Lo demás ya son inventos de mentes trastornadas, gente que simplemente lo que tiene es una disforia de género. Pero usted ve, ese es el paso en cómo te van metiendo esta idea. Y a tal punto, esta agenda de género, esta agenda trans, llega a tal punto que imagínense que esta mujer, Ketanji Brown Jackson, cuando estaba siendo interpelada ante el Congreso y le preguntan qué es una mujer, no es capaz de decir es un miembro de la especie humana con cromosomas XX que además de tener
mamas, en el caso de que fuera una madre y estuviera en gestación, puede dar de lactar a su bebé, pero tiene esa diferenciación con la otra especie humana, que viene a ser el hombre, más bien un XX con un XY de un hombre, y que esta especie humana, estamos hablando de la mujer, tiene un útero capaz de gestar, y la diferencia, por ejemplo, de el hombre que no puede gestar. Adicionalmente a ello, también tiene una anatomía interna que le permite menstruar o que tiene una menstruación y que tampoco puede tener un hombre, y ciertas características que por supuesto definen biológica, genéticamente, cromosómicamente a una mujer y que la diferencia por supuesto de un hombre. Sin embargo, Ketanji Brown Jackson no es capaz de poder hilvanar una idea completa para decir yo soy miembro de la especie humana de esta característica llamada mujer. No, ella dice no, que como ahora existen mujeres trans, que no es otra cosa que una farsa, una mentira, porque es un hombre vestido de mujer, o incluso un hombre que fue llevado a una cirugía irreversible, que tal vez le mutilaron sus genitales masculinos y tal vez le implantaron senos y quién sabe qué otra cosa le pudieron hacer a través de situaciones o cirugías más bien, o igual pues estar con situaciones quirúrgicas, pues quieren hacernos creer que ese es un hombre. Y no lo es. Por mucho que no les guste cómo suena, pues no es. La verdad, no es así. Pero así de avanzada está esta agenda de género. Y esta misma mujer es la que nos viene a hablar de legalidades o de acciones dudosas de esta administración. Lo importante de mencionar de este tema es que esa Corte Suprema ya ha permitido, o por lo menos está permitiendo con este fallo, que esta administración pueda proceder a hacer estos despidos masivos. Y yo entiendo que nosotros como conservadores, seguramente habrá una línea más de derecha, esta línea republicana, igual que la línea MAGA, entenderemos que esto es importante. ¿Por qué? Por principios básicos. Un gobierno pequeño no solamente es un gobierno que se puede manejar, que se puede investigar, es un gobierno que también tú como pueblo le puedes dar las instrucciones de cómo se tiene que manejar. Un gobierno extremadamente grande, donde cada vez hay más ciudadanos americanos que están metidos ahí, pues existe como lo que encontró esta oficina gubernamental de transparencia gubernamental Dodge, que en su momento estaba a la cabeza de Elon Musk, pues está propenso a tener muchas situaciones de corrupción, despilfarro de dinero. Y este tipo de cosas para nosotros es importante que podamos ir detallando y que nosotros podamos ver esa realidad. Que un gobierno grande lo que hace además es gastar tu dinero. Gasta y saca dinero de tu bolsillo, porque esa gente no produce nada. Y nosotros tenemos que pagarle sus sueldos. Y ojo, ya no estamos hablando solo de que reciban un sueldo pequeño, básico y humilde, no. A eso tienes que sumarle que esto se vuelve una especie de casta, que como llegan a través del poder político, algunos, no todos, pero creo que algunos sí hacen exámenes de competencia para ganarse ese lugar. Sin embargo, la mayoría pues está ahí por política y están puestos a dedo por política y están haciendo favores políticos porque seguramente apoyaron en alguna parte de la campaña y ahí están, tienen un puesto político. Lamentablemente, este puesto político se vuelve una especie de casta política a la cual no solo hay que pagarle su salario. Los empleados federales gozan de buenas retribuciones adicionalmente a su sueldo, a su buen sueldo. También reciben el pago casi completo de su seguro de salud, de varios seguros. Igual se les da transporte y se lo está diciendo alguien que ha sido empleado federal por varios años allá en Washington, D.C. Entonces es una casta política beneficiada con privilegios y esto va ampliándose en la medida que estos gobiernos socialistas buscan que existan más, se van creando empleos. En vez de que dejemos que el sector privado sea el que genere empleos, no.
dejamos que sea el gobierno el que genere empleos. ¿Para qué? Para que sea el mismo contribuyente el que de su bolsillo y con sus impuestos pague los sueldos de estas personas, y no deberíamos permitirlo. Nos parece que esta es una gran victoria, que ojalá la pueda aprovechar esta administración y que caiga quien caiga en estas posiciones federales, que muchos de ellos, también esta oficina Dodge dio a conocer, hay puestos que son innecesarios, que no tienen razón de ser, y que se permita de una vez hacer una gran reducción del gobierno federal, y nosotros vamos a ir informándoles al respecto. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz, ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast favorito, Conserva la Voz. Desde Tampa, Florida, reciban siempre un enorme abrazo y siéntanse en la libertad de ser parte de este programa escribiéndonos a través de nuestras redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva TV, Freddy con DY, Silva V TV. Solo en la red Instagram, solo en Instagram me encuentra como Freddy Silva 80. Es ahí y las otras redes sociales donde usted puede escribirme, siéntase en la libertad de poder hacer una crítica, una recomendación, o si requiere de alguno de los documentos que hablamos en estos podcasts, con mucho gusto le comparto. Vamos a continuar con nuestra agenda para esta jornada y tenemos que hablar sobre lo que decíamos igual ayer, y es que es tan recurrente este tema de las redadas, este tema de la acción y cumplimiento de la ley de varios agentes, que es lamentable, bochornoso seguir viendo cómo están atacando y cómo están impidiendo el trabajo de los agentes federales. Es lamentable, es bochornoso, es reprochable, pero también otra vez tiene que hacer un llamado a la reflexión para el pueblo estadounidense. Mire, aquí hay un dato interesante que publica el New York Post el día de hoy. Dice, 10 personas acusadas de atacar de forma organizada a agentes de ICE y la policía. Ellos hicieron una emboscada al estilo militar. Sí. ¿Sabe quién reveló esto? En un trabajo de investigación, el mismo Departamento de Justicia. Dice, 10 miembros de una turba armada acusada de atacar un centro de detención de ICE el 4 de julio, sí, el mismo día de la independencia de Estados Unidos, fueron acusados por el Departamento de Justicia de intento de asesinato. Sí, no le estoy mintiendo. Son 10 activistas de extrema izquierda que han sido acusados de intento de asesinato. Los agresores supuestamente vestían equipo de estilo militar, incluidos chalecos tácticos, de esos que conocemos como antibalas, lanzaron fuegos artificiales en el centro de detención Prairieland, cerca de Dallas, antes de disparar a un policía local y agentes federales desarmados. Un sospechoso disparó entre 20 y 30 balas contra 2 trabajadores del centro de detención. Esto es lo que dijeron los fiscales, y un oficial de la policía de la ciudad de Alvarado recibió un disparo en el área del cuello. El oficial herido fue trasladado a un hospital y fue dado de alta después del tratamiento. Esto dijeron los agentes de la policía. Estos 10 sospechosos ahora enfrentan cada uno 3 cargos de intento de asesinato y 3 cargos de disparo de arma de fuego en relación con un delito violento. La tripulación supuestamente realizó su ataque organizado cerca de una zona boscosa en las afueras de las instalaciones, lanzando salvas de fuego artificiales y pintando con aerosol los automóviles estacionados en el edificio. Esto es lo que dice el reporte, la denuncia. Cuando llegó la policía, respondió a una llamada del 911. Sí, atendió una llamada del 911 del personal de centro de detención. Uno de ellos abrió fuego
contra él desde el bosque cercano, impactándolo una vez. Mientras tanto, otro sospechoso presuntamente disparó entre 20 y 30 balas contra 2 agentes federales también desarmados que habían salido del edificio. Los atacantes huyeron, supuestamente dejando atrás rifles de asalto y cargadores de municiones, que tenían municiones. Varios de ellos estaban armados, llevaban estos chalecos antibalas, tenían radios bidireccionales cuando los agentes del sheriff del condado de Johnson y otros agentes del orden público finalmente los detuvieron. Las autoridades encontraron latas de pintura en aerosol y volantes que decían luchar contra el terror de ICE con la guerra de clases y liberar a todos los presos políticos. Una bandera también decía resistir al fascismo, luchar contra la oligarquía. En posesión de los sospechosos o en sus vehículos, dijo el departamento. Permitan que me ría, porque en estos casos ya al último uno no sabe si reír o llorar y creo que es mejor siempre reír. ¿Cómo esta gente, para que usted se vaya dando cuenta, yo entiendo que hay muchos en la comunidad hispana que seguramente están opuestos a las redadas que está haciendo ICE, a las deportaciones masivas que está llevando adelante no solamente ICE, sino otras agencias del cumplimiento de la ley. Pero no podemos ser tan ciegos, no podemos simplemente ignorar que en estas manifestaciones existen no necesariamente grupos que estén a favor de la inmigración o de los inmigrantes o proteger a los inmigrantes indocumentados. No podemos. Ahora, lea este tipo de pancartas, o lo que indica este reporte, que en sus pancartas dice luchar contra el terror de ICE es una guerra de clases. ¿Dónde lo ha escuchado esto? ¿No será que hay socialistas o extremistas comunistas que están de por medio? ¿Cómo es eso de que liberar a todos los presos políticos? ¿Cómo puede considerarse una persona que ha cometido un delito, empezando por haberse cruzado la frontera o haber solicitado de forma ilegal o de forma incorrecta, vamos a decir también, una petición de asilo cuando no eres un perseguido ni político, ni perseguido, no estás sufriendo persecución, eres un migrante económico y sabes que no aplicas para un asilo, o por lo menos en las características para lo que se puede determinar para que te den un asilo. No, has cometido una ilegalidad y eso lo tendrás que reconocer, por lo menos hablando en la verdad. ¿Cómo puedes calificar ahora a quienes están de esta manera, que quieren por la fuerza quedarse en este país? ¿Cómo los puedes considerar presos políticos? Esto no es más que una consigna por parte de la izquierda. Ahora, peor todavía, esta última parte que dice resistir al fascismo, luchar contra la oligarquía. ¿No le hace recuerdo esas palabras? No sé, a politiqueros como Fidel Castro, a toda esta banda de criminales castristas en Cuba, que después esa misma narrativa se lo pasaron a Hugo Chávez Frías, por ejemplo, que hablaba igual de esta oligarquía y que después le pasaron la batuta. Bueno, realmente es Luis Ignacio Lula da Silva, que se une con Fidel Castro, que después tienen este proyecto malparido con Hugo Chávez Frías, que paralelamente también convencen a Daniel Ortega. No es que lo convencen, lo llevan a este paramilitar, este terrorista, lo llevan a el poder y a partir de ahí pues no suelta la presidencia Daniel Ortega en Nicaragua. Y como él, igual el kirchnerismo, hablando de oligarquía, como esta gente, igual en Bolivia, Evo Morales, con todo su séquito de socialistas, hablando de oligarquía y quién sabe qué otras administraciones. No se olvide que la primera década del 2000, prácticamente el continente sudamericano y parte de Centroamérica se tiñeron completamente de rojo. No había nación que no estuviera sometida por esta corriente de la revolución bolivariana de Hugo Chávez Frías, patrocinada o asesorada, respaldada por el castrocomunismo. Sí, y hasta el día de hoy no se han librado 6 décadas, más de 6 décadas de comunismo en Cuba. Y estas consignas que encuentran en estas pancartas nos hace pensar inequívocamente que existen
gente comunista que está metida en estas manifestaciones. Y ahí está, son las pruebas las que terminan hablando. Para nosotros esto es peligroso, porque ya no estamos hablando solo de alborotadores que dedican su tiempo a bloquear carreteras, a impedir el libre tránsito por las principales avenidas en varias ciudades del país. Ya no solo estamos hablando de delincuentes que se suman en la noche y que hacen como que son parte de una manifestación y terminan saqueando pequeñas tiendas como un 7-Eleven o grandes tiendas como la de Apple o cualquier otra corporación que tiene su tienda en ciertos lugares. No, esta gente ya es parte de un crimen organizado. Porque no estamos hablando solo de gente que aprovecha estas convulsiones para hacer saqueos, destrozos, quema o ir en contra de los agentes. Ahora estamos hablando que existen grupos organizados que están armados y que a raíz, pienso yo, y esta es una deducción, de lo que están provocando muchos de estos activistas demócratas de decirle, empezando por ejemplo la alcaldesa de Los Ángeles, California, igual que su gobernador, que enfrenten a las autoridades. Exigen además, recientemente estábamos escuchando a principio de esta semana, que la alcaldesa de Los Ángeles está exigiendo que se retire a las Fuerzas Armadas, bueno, a los militares que están allá cuidando a parte del sheriff o de la policía y haciendo de que se deje trabajar, tienen que dejar trabajar a las autoridades. Pero no, ahí tenemos a estos activistas demócratas que le están sugiriendo, le están motivando, incentivando a que estos activistas radicales de izquierda se enfrenten a las autoridades. Y ahora lo están haciendo de forma organizada y hasta están armados. Pero no es el único caso el que estamos hablando. Aquí tengo otro reporte. 4 activistas anti-ICE, también este es un informe de hoy, fueron arrestados tras presuntamente colocar desinfladores de neumáticos caseros en vehículos de agentes federales que realizaban operativos de inmigración en el barrio de Van Nuys en Los Ángeles. El incidente, esto ocurrió el día de ayer por la tarde-noche. En una publicación en redes sociales, Gregory Bovino, quien es agente jefe de la patrulla fronteriza del sector El Centro, y quien lidera las operaciones de control migratorio en el área metropolitana de Los Ángeles, reportó el incidente y compartió fotos de los dispositivos improvisados para desinflar neumáticos. En una imagen se puede ver un dispositivo perforando un neumático de uno de los vehículos de las fuerzas de la ley y el orden. Yo le puedo compartir esta publicación para que usted vea cómo esta gente está preparada o ha preparado estos, no sé si decir artefactos, bueno, pues como usted mejor quiera llamarlo o entenderlo, para que pueda desinflar las llantas de las autoridades. Mire, nosotros allá en Bolivia, recuerdo muy bien en mi época universitaria, cuando los universitarios, muchos de ellos trotskistas, muchos de estos comunistas igual, leninistas, que también hay, le digo que hay facciones de la izquierda que son radicales. Y recuerdo que ellos preparaban lo que en ese entonces en Bolivia se conocían como miguelitos, que no es otra cosa más que un pedazo de madera, pero bastante plana, a la cual le ponen clavos, y que esto, cuando van a pasar los vehículos de la policía o igual militares, tiran estos artefactos caseros, estos miguelitos, como lo conocíamos allá, para que pues, el vehículo que pasara terminara desinflándose y quedara no operativo o inoperativo igual. Pero este tipo de acciones es muy propio de la izquierda radical latinoamericana. Pero hoy lo estamos viendo parte del accionar de estos grupos radicales de izquierda aquí, en los Estados Unidos. Para nosotros, otra vez, esto es realmente peligroso. Ya no es solo hablar de una latinoamericanización en cuanto a la forma de activismo, a la forma violenta de hacer protestas, sino ahora recurrir a este tipo de acciones. Ya no estamos hablando solo de la acción violenta armada de ciertos grupos que están en contra de las redadas de ICE, sino estar haciendo artefactos caseros para atacar o impedir el trabajo de los agentes
de la policía, agentes federales o militares. Este informe dice, ¿no? El señor Bovino dice, los arrestos, poco después de una publicación adicional, identificando a los sospechosos como Genaro Ernesto Ayala, 43 años, Jude Yasmín Janín Alard, de 28, Sadot Jarnica, de 54, y Daniel Montenegro, de 30 años. Estos son los que han sido detenidos, están siendo investigados y que han sido remitidos a las autoridades. Al momento, dice, los agentes localizaron varios desinfladores de neumáticos caseros y una bolsa con el logotipo de la Coalición de Derechos Humanos de Inmigrantes, CHIRLA. CHIRLA brinda servicios legales a inmigrantes y aboga por la reforma migratoria. Una publicación de CHIRLA en Instagram insta a sus seguidores a rastrear y reportar las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, en Los Ángeles a través de una línea telefónica de respuesta rápida. Esto es lo lamentable y lo venimos diciendo en varias temporadas de Conserva la Voz, o puede ser igual de Entre Líneas. Lo venimos diciendo. Son las organizaciones sin fines de lucro dentro y fuera de los Estados Unidos que con dinero de los contribuyentes están movilizando a parte de la población para ir en contra de nuestras autoridades. Y esto no se puede permitir. Esto no se puede permitir. Estamos hablando de la seguridad de los agentes que están haciendo el cumplimiento de la ley. Creo que para muchas personas que se quedan solo mirando Univisión o Telemundo, su basura de programación de novelas o su basura de programación de entretenimiento, porque créanme, lo que ellos dicen que es noticia es más entretenimiento que noticia, seguramente la gente no ve o no tiene conocimiento de esto que le estoy leyendo. ¿Por qué? Porque prefieren obviar, ni siquiera mencionan que existen grupos armados o que ya existen grupos organizados radicales de ultraizquierda que están cometiendo este tipo de atrocidades. No, ellos no hablan de esto. Ellos hablan solo, mire cómo esta familia llegó hasta la corte y fueron inmediatamente separados, qué mala es esta administración y un montón de cosas. Y solamente esa es la narrativa. Sin embargo, hay gente violenta, hay gente realmente peligrosa que está atacando a nuestras autoridades y eso no se puede permitir. Independientemente de cualquiera sea su reivindicación, su causa, que es muy respetable, incluso estando equivocada, pero respetamos su ejercicio y su derecho constitucional a expresar su opinión, a manifestarse, eso no te da derecho a que tengas que atacar a miembros de la policía o agentes federales de ICE y mucho menos a los militares. No tienes ningún derecho de hacer esto. Ojalá que esta gente, y la voy a tratar con el peor adjetivo, esta gente, ojalá que realmente sea llevada ante la justicia. Ojalá que ya pronto estemos viendo que muchos de estos zánganos estén tras las rejas, que sean ejemplarizadores los procesos los cuales hagan para que no se atrevan otra vez a volver a las calles y que ellos ya sean sometidos a privación de libertad, no solamente multas económicas, por atentar contra la ley y el orden. Es lamentable, les decía, cómo estos activistas de izquierda, estos demócratas, están haciendo el llamado constante para que la gente se enfrente a las autoridades. En Estados Unidos créanme, esto es algo de no creer. Sin embargo, está pasando todos los días. Gente que supuestamente está en una marcha pacífica, pero le está gritando, insultando, escupiendo a los agentes de la policía. Supuestamente son gente pacífica que igual están de empujones, no les dejan siquiera cruzar con sus vehículos, les tiran piedras, los golpean a ellos, incluso ya hemos visto que ahora hasta les están disparando. Esto es inaceptable. Pero aquí, por ejemplo, el alcalde de Chicago, y esto es muy reciencito, estoy hablándoles de hoy, las primeras horas de hoy, miércoles 9 de julio, el alcalde de Chicago ha prometido que la policía de la ciudad nunca va a cooperar con ICE. Sí,
Este alcalde ultra radical de izquierda, demócrata, Brandon Johnson, ha prometido que su ciudad, mire cómo se apropia, ¿no?, de su ciudad, nunca va a cooperar con ICE. Saben, nuevamente, es inconcebible, dice Johnson, que en un momento en que tantos trabajadores y pobres necesitan que el gobierno los apoye, esta administración, la administración Trump, haya causado tanta consternación y división. Sí, esto es lo que dice este sujeto que habla otra vez de su ciudad. Dice, miren, damos la bienvenida a la ordenanza municipal, dijo Johnson. Nuestro departamento policial local jamás cooperará con ICE, sea cual sea su autoridad constitucional. Obviamente, eso queda en manos de la administración Trump. Todas nuestras agencias hermanas, los departamentos municipales, han recibido información exhaustiva de una asesora corporativa y enseguida le pasaré la palabra sobre lo que pueden y no pueden hacer. Independientemente que tú estés a favor o en contra de una administración, hay vías para poder contrarrestar si es que no estás de acuerdo. Y ojo, no estamos hablando solo que ya se aproxima el 2026, vienen las elecciones de medio término. Si no te gusta lo que está pasando con esta administración, la mejor vía democrática es que comiences a hacer campaña hoy y que movilices a tu gente hoy y le digas, este no es el camino, esta no es la forma en la que se tiene que manejar el país. Vamos a movilizar a nuestras bases, vamos a llegar a nuestra gente y que cuando llegue el momento de llegar a las elecciones, pues la votación sea como nosotros consideramos debe ir adelante. Esa es la vía democrática, pero no puedes agarrar y simplemente por causar polémica y mostrarte como si realmente estuvieras interesado en la inmigración o en los inmigrantes, vayas a decirle a la gente que no vayan a obedecer, primero, las normas ya establecidas. Hay normas establecidas. Esta administración, la presidencia de Donald Trump, no ha legislado, no ha inventado una ley, no, está haciendo el cumplimiento de la ley. Si no te gusta la ley, ve con tus parlamentarios, ve y háblales a tus representantes que elaboren un proyecto de ley. Por ejemplo, hay uno que está promoviendo María Elvira Salazar, que se llama Ley Dignidad, que aboga por los inmigrantes indocumentados, que pide que exista una vía de legalización. Si estás realmente comprometido con los inmigrantes ilegales, aunque tú seas demócrata, pero si realmente estás fielmente, pero además genuinamente comprometido con la defensa de los inmigrantes, haz campaña, apoya, aunque sea republicana. Yo, en lo personal, ustedes saben, quienes son parte de Entre Líneas o igual Conserva la Voz, tampoco es que María Elvira Salazar haya sido una de las representantes de las cuales yo pueda decir, es la representante. No, yo he tenido mis serias críticas y hemos tenido bastantes análisis y programas hablando sobre su forma de cómo al momento de votar, María Elvira Salazar casi siempre ha apoyado a los demócratas. Sin embargo, hoy tiene un proyecto de ley que si realmente la gente que está genuinamente comprometida para ayudar a los inmigrantes indocumentados, tienes esa ley para poderla apoyar. Y tienes a todo un aparato político, incluso tienes a los medios de comunicación que bien podrían ayudar a que esta ley solamente, o sea, que por lo menos esta ley llegue al Congreso y que se pueda tratar. Pero es en el Congreso donde tú tienes que hacer toda esta batalla legal. Es en el Congreso donde tú tienes que apoyar esta ley, o si no es esta ley, pues que se elabore otra. Si tú eres un demócrata recalcitrante que jamás votarías por un republicano, está bien. Pero entonces pide a tu legislador que elabore un proyecto de ley, el cual también permita que se dé algún tipo de legalidad o estatus legal a los inmigrantes indocumentados. Entonces, la forma existe y nosotros tenemos una cultura de hacer política que es distinta a las repúblicas bananeras. Sin embargo, este llamado que hace, por ejemplo, este alcalde de Chicago, lo hace la alcaldesa de Los Ángeles y lo hacen todos estos activistas demócratas que son radicales de izquierda, de decirle que vayan y ataquen y que impidan el trabajo de ICE, que impidan el trabajo de la policía, que impidan el trabajo de los militares. Ese no es el camino. Eso no es propio de este país. Y si no te gusta, pues vete de acá. ¿Qué haces acá? Ayer escuchaba a uno de estos sinvergüenzas, un reggaetonero cubano que fue llevado a este Alligator Alcatraz, que le han llamado así, este centro de detención de inmigrantes, quejarse por el trato que le están dando.
Este sujeto fue detenido por estar utilizando de forma ilegal, un arma de fuego. El delito, además, creo que es atraco o intento de atraco. No le voy a ser muy preciso en eso porque tendría que tener ahora mismo el dato, pero esto lo vi en una publicación de Telemundo 51. Este sinvergüenza quejándose del trato. Este sinvergüenza que comete el delito quejándose del trato. Es que realmente es bastante bochornoso. Si no te gusta, infeliz, vete para tu país. Vete allá. Seguramente el gobierno comunista de Castro, ahora Díaz-Canel, seguramente te darán mejor trato que acá. Pide a tu gobierno que te deporten. Pide que agilicen tu repatriación. Ve a cumplir tu condena allá. Grita lo que tú quieras allá. Pero no vengas acá después de haber cometido un delito. Y vengas todavía a criticar. Y ustedes, republicanos, tampoco se queden dormidos. No permitan que los demócratas sean tan sinvergüenzas que están haciendo el llamado para atacar a nuestros agentes de la ley y el orden. Tiene que haber un nuevo frente conservador, de derecha, republicano, que también tenga que hacerle frente a estos sinvergüenzas. Estamos hablando de personas, ciudadanos americanos como usted, como yo, que simplemente están haciendo un trabajo. Sí, le estoy hablando de la policía, del departamento del sheriff, igual que de ICE o los militares. Tienen órdenes, tienen instrucciones y tienen que hacer el cumplimiento de la ley. ¿Por qué se permite a estas sabandijas, a estas ratas de alcantarilla, que puedan alegremente hacer una invitación a que cualquiera vaya y ataque a nuestros agentes? Es que esto realmente es inconcebible que esté pasando en los Estados Unidos, pero está pasando. Y si nosotros no lo detenemos, créanme, pronto, tarde que temprano, estaremos viendo la caída de esta gran nación, orquestada desde adentro, no desde afuera. Vamos a la última pausa, ya regresamos con más. Conserva la voz. Conserva la voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Seguimos con más de su podcast favorito, Conserva la Voz. Una mujer que me causa siempre bastante risa, pero creo que ya hablando en serio, no causa tanta risa, es Whoopi Goldberg, una de las presentadoras o copresentadoras del programa The View, que no solamente es abiertamente prodemócrata, es extremadamente socialista, extremadamente progresista, que hace siempre programas dedicados a ver cómo pueden, primero, ridiculizar, criticar, desacreditar a la administración del presidente Trump. Sin ninguna base, ni siquiera, facts, no tienen siquiera hechos con los cuales probar. Sin embargo, no es más que una bola de cacatúas antitrumpistas que no tienen razón de odiar no hay una razón por la cual ellas te digan por qué odian tanto a Trump, simplemente lo odian porque lo odian. Y este programa se encarga casi siempre de mandar este tipo de mensajes racistas, xenófobos y divisionistas. Sin embargo, no entendemos cómo es que la FCC permite que este programa siga al aire durante tantos años. Nosotros entendemos que hay libertad de expresión porque la hay. Sí, la hay, y nosotros estamos de acuerdo con eso. El problema es que este programa, incluso en los programas que hacen en vivo, casi siempre andan al final del programa, a mitad del programa, salen a retractarse, a rectificar lo que han dicho porque saben que se van a meter en un problema legal. Pero el mensaje ya fue tirado, el mensaje ya fue lanzado, de división, de odio, de confrontación. Es uno de los programas no solo más racistas, xenófobos, divisionistas, pero también antiamericanos que usted va a ver en la televisión americana. Resulta que esta mujer, Whoopi Goldberg, lamentó que su trabajo como copresentadora de View, con un salario de 7 cifras, de millones de dólares, ella se expresó diciendo que puede sentirse como un infierno.
Whoopi Goldberg reveló sus dudas sobre su trabajo el día de ayer cuando ella y sus coanfitriones fueron recibidos con aplausos por la audiencia. ¿Saben qué dijo? Les decimos esto. Gracias por eso. Porque a veces este concierto puede ser un infierno. Hablando de su show. Y a veces sientes que la gente está enojada contigo todo el tiempo. Así que recibir una bienvenida como esta, en esta mañana, se lo agradecemos mucho. Déjanos contarte lo que está pasando porque es realmente interesante, dijo ella. Según un informe del 2024 de Fandom Wire, Whoopi gana $8 millones al año como copresentadora de View. Un trabajo que ocupa desde el 2007. Después de reemplazar a Rosie O'Donnell. Esta mujer, que gana $8 millones al año, se presenta como una oprimida del sistema y se encarga de llevar al pie de la letra esto que le enseñó muy bien Barack Obama, que es llevar la justicia social y la teoría crítica de la raza a todos sus televidentes. Además de imprimir cada día este wokeismo de extrema, lo cual hace que esta comunidad, y no solo la comunidad afroamericana, sino en general las minorías, se sientan constantemente como víctimas del sistema, que todo el tiempo sean víctimas de un aparato que es supremacista blanco y todas estas palabritas que vienen de este wokeismo. No entiendo cómo este tipo de gente, y ojo, cuando digo este tipo de gente, me refiero a que no solo es Whoopi Goldberg. Durante las elecciones, las elecciones pasadas, o la campaña hacia la presidencia del 2024, no solamente era Whoopi Goldberg. Usted tenía, por ejemplo, a una Michelle Obama, que hoy cuenta no con una sola propiedad, que está tasada igual en millones de dólares, sino hay otros activistas, la misma Lady Gaga, y creo que si hablamos en el aspecto hispano tenemos a esta Shakira, que es otra mujer millonaria que habla de opresión. Sí, hablan de un sistema opresor. Gente que tiene servidumbre, no empleados, servidumbre. Y que tienen millones de dólares en sus cuentas bancarias. Pero al mundo tienen que prestarse o mostrarse más bien como si fueran personas que son parte de la clase media. Como si ellos ganaran el salario mínimo nacional. No, no es cierto. Sin embargo, estas personas tienen un gran impacto en nuestra sociedad. Si nosotros no identificamos la mentira que nos traen todos estos activistas de izquierda, nos estaremos comiendo su cuento. Y lo más grave de comerse el cuento es que después lo repetimos como cacatúas sin hacer una pizca de actitud crítica y análisis de lo que estamos recibiendo. Y después, como estúpidos borregos, vamos y repetimos lo que nos dice la televisión y hacemos un activismo sin siquiera tener una base fundamentada en lo que vamos a decir. ¿Por qué? Porque me lo dijo la televisión. Y porque en la televisión esa gente por algo la habrán escogido. Seguramente ese es un presentador de televisión porque es bueno y por algo lo escogieron. Y por eso es uno entre miles, si no millones. No caigamos en este tipo de ingeniería social. Tenemos que hacer un ejercicio de actitud crítica todos los días ante lo que recibimos como información de los principales medios de comunicación. Porque de otra manera, de no hacerlo, este tipo de personajes como Whoopi Goldberg y todo su séquito de cacatúas nos irán metiendo toda su agenda woke, toda su agenda antipatriota, toda esta teoría crítica de la raza, toda esta justicia social y racial, que no es más que el preámbulo de lo que ya están viviendo las repúblicas bananeras que han caído en el comunismo como Cuba, o igual, comunismo disfrazado llamado ahora socialismo, en Nicaragua, en Venezuela, en Brasil y muchas otras naciones de este continente y del mundo. Ojalá tengamos la madurez, la capacidad de identificar la mentira. Ante eso, tener una reflexión, pero igual tomar acción para ya no caer en sus narrativas. Soy Freddy Silva, gracias por acompañarme en este episodio de Conserva la Voz. La promesa, reencontrarnos el día de mañana con otro episodio. Como siempre, antes de irnos, vamos dando un extracto o leyendo un extracto de la palabra. Hoy de Mateo capítulo 11, versículo 29-30.
Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Desde Tampa, Florida, otra vez, soy Freddy Silva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. Tengan un excelente resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz.